No grabado. Pues ahora sí, chicas, muy buenas noches, chicas y Gerardos. Bienvenidos a la penúltima sesión de geografía. Antes de comenzar, me gustaría saber, ustedes que son mis ojos en el proceso de la UNAM, eh, si fuera Odín, diría que son mis cuervos, porque me avisan qué pasa en el mundo de los humanos. ¿Qué cotorreo con la universidad? ¿No ha habido algo nuevo en sus plataformas, en sus emails? ¿Ninguna novedad? Itzel, Vianey, Luz. ¿No? Sin problemas. Pues a mí no me ha llegado nada, profe. Ok, ok, bueno. Muy bien, entonces creo que seguimos en alerta amarilla, nos ponemos a estudiar, nos las llevamos relax y amarramos lo que tenemos que amarrar para poder salir bien. ¿Vale, vale? Si es que no pasa nada, concentrancia. Hola Mariel, hola Sofía, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, muy bien, gracias. ¿Ya tienes ¿Usted? internet, Mar? Bien, bien. No, Ok, entonces le vamos a dar candela a esto para que los datos no se te vayan como agua de río. Bien, el tema que hoy vamos a ver es mundo actual. En esta ocasión habíamos acordado hacer una actividad que espero que hayan podido hacerla porque estoy muy emocionado con ese debate. 9 formas distintas de ver nuestro mundo actual. Eso a mí me encorazona, me tiene muy emocionado. Es que ojalá que hayan, perdón, me está cambiando la voz, también se me están acabando los datos vocales. Déjenle pongo crédito, déjenle pongo saldo líquido a esto. Ya. Me afino. Ok, listos. Basta de mamonerías. Les comentaba que la primera sesión de hoy, sí, ríanse, no se repriman, al contrario, para eso lo hice. Les decía que la sesión de hoy era la primera parte teórica y vamos a dar así un súper viaje. De esos espero que nunca se den con la marihuana u otras drogas, solo con la música. Ahí sí se vale un viaje así, pero solo con la música, ¿eh? No editados de otras cosas ni de otros elementos. Recuerden que eso mata neuronas. Y ahorita sus neuronas son sus principales aliadas. Pero, en fin, ese viaje que vamos a ver tiene que ver con lo que es el mundo actual desde finales de la Guerra Fría, o sea que es una escena postcréditos de lo que vimos en Historia Universal. Y la segunda sección de la clase pues corresponde a este debate en donde como a través de El Joker, que fue la película que quedó pendiente, nosotros íbamos a ver los elementos más generales, no solo del neoliberalismo, sino también por ahí muy tímidamente va apareciendo la globalización. Para que ese ejercicio pudiera resultar efectivo, pues tenían que haber por ahí repasado lo que yo les puse en el manual o en su defecto haber buscado otras fuentes de información. Para el caso de ay, Dios mío. Vianey, recuérdame qué vas a estudiar. me gustaría estudiar nutrición. Nutrición. Ok, no, de todos modos funciona. Paola, Yo, contabilidad. contabilidad. No, sí, de lleno. Bueno, pues para efecto de todos, es un tema básico. Esto de sociales es como aprender a sumar o a restar, así de importante. Porque ya sea en relaciones internacionales, en psicología, derecho, nutrición, veterinaria, bueno, economía está metida en medio del asunto, pedagogía, y bueno, el resto de las carreras que ahí aspiran llegar, este relajo de globalización y neoliberalismo se mete de lleno, ya sea desde el aspecto cultural, social, político, económico,
Incluso, pues bueno, esta idea de formatos de cuerpos que ahorita pues aspiramos tener acá bien fitness y todo el show, pues mucho tiene que ver también con el rollo de la globalización. La parte de que ahora soy vegano y orgánico y todo cutie, pues también va en esa relación, ¿no? Entonces, entender la globalización y el no liberalismo es entender el mundo en el que vivimos y por consiguiente aquí, pues la invitación es también el saber cómo convivir con él y de ser posible transformarlo, ¿va? Entonces, es una sesión pues bien importante y pues vamos a comenzar. Que además esta es la segunda parte de geografía humana. La clase anterior la tuvimos con lo que es migración. Así es que vale, vamos a comenzar. Pues queridas y queridos míos, la situación avanza. Pues, ¿qué onda con la globalización? Vamos a empezar con ese proceso. Entendemos como globalización a una serie de eventos económicos, políticos, sociales y culturales que se van a dar a escala mundial que consisten en una integración e interdependencia de las distintas regiones del mundo. Esta integración e interdependencia se va a dar a través de la economía, como uniendo sus mercados, generando bloques económicos regionales. ¿Sale? De esta manera se genera un orden supranacional en donde instituciones como la ONU, organizaciones financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y también multinacionales como por ejemplo IBM, Coca-Cola, Disney, pues van a tener un gran impacto al interior de los países. La globalización con esta integración es que va a involucrar el libre tránsito de bienes y en algunos casos libre tránsito de personas, por ejemplo, si nos abocamos a la Unión Europea, va a generar que los contrastes entre países desarrollados que poseen una alta industrialización van a ser cada vez más grandes con los países en vías de desarrollo. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien con lo que es globalización. Sí, profe. Perfecto. Sí, Bien, entonces. Bueno, Ahora, yo ¿sí? tengo una pregunta. Adelante, Gerardo. El factor más importante, pero digo, obviamente hay muchos elementos, la política, la cultura, pero parece ser que el factor más, o el más predominante pudiera ser la economía. O sea, se refiere como a libre tránsito y al libre intercambio de recursos que cada país tiene. Más que de recursos, de bienes. O sea, es una libre competencia, es una maximización de esta economía de libre mercado que va a generarse en el siglo XIX. Recordemos que la globalización es una etapa más del capitalismo. Vamos a ir evaluando las cosas, ¿no? Ustedes recordarán que cuando inicia el capitalismo, es un capitalismo de corte monopólico, mercantilista, en donde el rey asume, pues, con quién se va a vender y qué se va a comprar, ¿no? Luego viene lo que es la revolución industrial, eso empieza a tronar. Esto va acompañado de una serie de transformaciones políticas que derivan en las revoluciones liberales del siglo XIX y ¡pum! Tenemos el capitalismo industrial, en donde lo que se plantea es una economía de libre mercado. Ahí, por ejemplo, la burguesía va a tener una mayor holgura, un mayor campo de acción. Y los ajustes políticos van en relación a esta economía de mercado. Ahí nace, por ejemplo, el proletariado. Pero esa etapa va a tener un límite en 1929. Ustedes recordarán que para que el capitalismo funcione se tiene que mantener con regularidad lo que es la oferta y demanda. Es decir, que haya gente que necesite y pueda comprar los bienes que están en oferta en el mercado. ¿Saben? Los que se ponen a disposición. La bronca que se dio con el capitalismo industrial, a pesar de que por ahí tiene una expansión gracias al colonialismo europeo, es que la mayoría de la gente no tiene manera de consumir esos bienes, porque la mayoría son obreros. Prácticamente muchos no tienen para poder consumir, no son consumidores potenciales.
Bueno, son consumidores potenciales, pero en la realidad no lo son. Entonces, ese límite lo vamos a ver en la crisis del 29, ¿no? Y lo que se hace después en ajustes es que ahí entra Keynes y el estado de bienestar. Reconocen dónde fue el error y ahora lo que hacen es proteger el mercado interno, la economía nacional, que haya un crecimiento de adentro hacia afuera. Van a regular un poco las importaciones, pero con la idea de reforzar la industria. Ahora, esto va también acompañado de una serie de concesiones sociales. Por eso vemos entre los 40 y los 60 que hay una movilidad social enorme. Aparentemente, una buena parte de la población, sobre todo de Occidente, tiene pues lo necesario para subsistir. Los obreros pueden mandar a sus hijos a la escuela. Recuerden que la escuela pues va a tener una fuerte intervención del Estado. Ahí se afianza, por ejemplo, lo que vamos a ver con el capitalismo cultural de Theodor Schultz, que a mayor conocimientos, mayor preparación y por lo tanto mejor empleo y por ende un mayor salario, ¿no? Se me acabaron los sinónimos. Entonces, aquí la bronca con el estado de bienestar es que la burocratización y la intervención del gobierno en la economía genera un límite. De pronto esto comienza a tener crisis por las devaluaciones, digamos, la protección hacia el capital nacional. Ojo, no quiere decir que sea todos los negocios. Se prefiere más al gran capital nacional que a los pequeños y medianos negocios. Ese también fue un error, que no se balanceó la economía, que paulatinamente se protege, se subsidia a los consorcios nacionales. Y ese proteccionismo generó que se volvieran poco competitivos. De tal manera, ¿Los consorcios nacionales te refieres a las empresas paraestatales? A las empresas grandes. A las transnacionales. No, las transnacionales, acuérdate que Eso es son después. empresas que están en todos lados. Y las empresas grandes nacionales son aquellas que vienen de la burguesía nacional, los grandes propietarios. Por ejemplo, Bimbo, aunque ya es transnacional. ¿Sale? Ok. Y se descuidan los pequeños y medianos negocios. El punto aquí es que una gestión que fue poco adecuada limitó mucho la economía. También esto va en relación a que el avance tecnológico que se da en los 70 va a romper con estos esquemas. Generan nuevos modelos y de hecho aquí ya me estoy metiendo a las raíces de la globalización. Por consiguiente, a finales de los 70s y principios de los 80s, entramos a una nueva fase del capitalismo que es la que les acabo de comentar. Por eso también por estas fechas entra el neoliberalismo. Déjenme, aquí está. El neoliberalismo es el modelo político que va a ir haciendo los ajustes necesarios para que la globalización poco a poco se asiente. Cuando hablamos de neoliberalismo, estamos hablando de un modelo en el que se plantea que, a diferencia del estado de bienestar, el gobierno no debe de intervenir en la economía, ya que la economía se autorregula por sí misma. Esto implica que se pone un especial cuidado al sector privado, al gran capital. Y aquí no solamente es poner atención a los grandes empresarios nacionales, sino también a los internacionales, porque el neoliberalismo lo que va a plantear es que un país va a crecer a medida que se especializa, pero también que atrae inversión de fuera. Por eso también aquí coincide que las multinacionales, ¡pum!, comienzan a crecer. ¿Sale? Los ideólogos del neoliberalismo van a ser Francis von Hayek y Milton Friedman, o sea, la escuela económica de austriaca, la escuela austriaca, que Gerardo, a lo mejor por ahí ya te has topado con eso en alguna materia que tenga que ver con teoría de la economía o algo así, o historia de la economía, pero seguramente ya empiezas a ser familiar esto. En el caso de las demás, bueno, si son área 2, probablemente no los vean de frente. Mar, tú sí te los vas a topar estando en la carrera. Y ellos van a hacer estos ajustes. Van a plantear que para que se renueve la economía a finales de los 70s,
tienen que, como les decía, no ponerle restricción al mercado. Un todos contra todos y valiendo un cacahuate si están en la misma situación o no. Con la liberación del mercado, también se va a dar fuertes políticas fiscales, pero ya no a las empresas, por lo menos a las grandes, sino a los pequeños y medianos negocios, pero también al consumidor, que por ejemplo esos son los impuestos que pagamos. Vean cuántos impuestos pagamos al momento de comprar un bien. Tan solo el IVA, el 16%. Si nos vamos con otro tipo de bienes, por ejemplo, un auto o una casa, pues que pagamos el predio, que pagamos la tenencia. Bueno, yo todavía no ando en esos vericuetos, pero muy probablemente me van a sablear en un futuro. Pero si nos abocamos a las grandes empresas, a ellas no se les paga nada, no se les cobra nada. Tienen muchas oportunidades de hacer deducibles sus impuestos. También los impuestos se encaran hacia el salario de los trabajadores. O sea, de alguna manera el Estado reduce las políticas fiscales hacia los grandes consorcios, pero la manera de sustraer recursos va a ser a través del impuesto hacia el individuo. Por eso a fines de los 70s y principios de los 80s, la vida se vuelve más canija. Otra cosa que estamos hablando aquí, y me parece que la mayoría o algunos de nosotros ya nos hemos enfrentado a ellos, es la flexibilidad en la legislación laboral. Y ese es el pan de cada día en la actualidad. Ahí, por ejemplo, nos estamos empezando a conectar con el debate que vamos a ver más adelante. Estamos hablando de que ya hay menos derechos laborales. Estamos hablando de ya no hay jubilación, ya hay una disminución notable de responsabilidad de la empresa hacia el trabajador y por supuesto que eso habla de una vulnerabilidad. Consecuencia de ese embrollo, el coste de mano de obra va a disminuir y por consiguiente la desigualdad social va a aumentar. ¿Sale? También se destruyen los sindicatos. Otro elemento muy importante es la privatización de empresas públicas. Aquí es en donde se da este relajo de que lo que son las paraestatales se van a ir vendiendo. La idea es fortalecer al sector privado. Y las políticas monetarias son antidevaluatorias. Una característica también es que se fomente el consumo a la vez de la creación de necesidades particulares. Se me barrió compartirles un documental, pero se los voy a enviar pasando la clase a manera de complemento. La verdad es que parece película de terror. Ese documental habla del siglo del yo y hace referencia a cómo a lo largo del siglo XX las relaciones públicas han dominado la esfera política y económica. Y los últimos 2 capítulos tienen que ver con el neoliberalismo. Dura 1:30 cada documental y además quien lo hace es una empresa muy decente, la BBC, paradójico. Pero bueno, en ese último plano pues se ve lo que nos está tocando vivir y cómo a través del estímulo del consumo el individuo se va, digamos, perdiendo, ¿no? Ahora esto viene también con una lógica de la globalización que es el aceleramiento y la sustitución rápida de bienes y eso lo vemos por ejemplo en la tecnología. Sea iPhone, Huawei o mi Samsung, cada vez es menos el tiempo de vida que tienen los productos. La intención es estimular su consumo, comprarte, endeudarte con el iPhone 10, aunque todavía no termines de pagar el 9, porque además ya tienen esta cosa que se llama obsolencia programada. ¿Vale? Así es que el neoliberalismo y la globalización van a ser 2 cosas que van a ir de la mano. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. Bien, me regreso un poquito a la parte anterior y vemos pues cuáles son las causas y antecedentes en donde se desarrolla todo este relajo. Y las causas y los antecedentes para que este marco que les acabo de
de comentar pueda existir, vemos en primera instancia en la decadencia del estado de bienestar, algo que ya había tocado. Mediados de los 70 parece que sucede más o menos en todos lados, hay una crisis general. El Estado que excesivamente se burocratizó va a empezar a tronar. De pronto ya no hay dinero para pagar esos salarios. Si nos vamos al caso de México, a esto agréguenle la corrupción. Entonces, eso va a tronar el estado de bienestar. Ahora, de la mano de esto, unos años después, y recordando lo que vimos en historia, tenemos el declive del bloque del Este. Esto es importantísimo porque el fin de la Guerra Fría va a permitir que la economía de libre mercado se expanda. ¿Sale? Por eso la globalización nace en los 80s y no antes. Porque es cuando de plano el socialismo está tronando, el socialismo de Estado, este que plantea la URSS. Y por consiguiente, a medida que esas naciones se van independizando, van a abandonar el modelo comunista o bueno, socialismo de Estado y se van a integrar a una economía de libre mercado. Y muchos de ellos, por ejemplo, van a estar en la Unión Europea. Ahora, esto va a ir acompañado del auge de la revolución industrial, un cambio tecnológico que se da entre los 70s y los 80s, que como hemos visto, esta dinámica tecnológica se va a sentar en los medios masivos de comunicación, en la electrónica y también en otros elementos como la robótica. Internet aparece, se me fue el nombre del inventor, pues te llega a hacer pregunta de examen, fíjense, pero de historia. También tenemos las telecomunicaciones, o sea, es un cambio que se ve más cercano. Reitero, vámonos a los 80s. Ahora, el que los medios masivos de comunicación se expandan y a medida que acaba la Guerra Fría se amplíen y se conecten más, eso va a implicar que entonces la publicidad pues va a tener un mayor impacto, porque se va a poder estandarizar el consumo. Fíjense qué paradójico. El consumo va con la orientación de que te hagas único y diferente, pero si no adquieres ese bien, estás fuera. Entonces, para poder existir, tienes que estar a la moda. ¿No? Por ahí, se me fue el nombre, pero hay un sociólogo que les recomiendo mucho, sobre todo a los que van a sociales, que se llama Jean Baudrillard, francés. Él tiene un libro que me parece profético, que se llama La Sociedad de Consumo. Está brutal. Creo que por ahí lo tengo en mi celular, se los voy a mandar. Donde analiza el contexto de los 60s y se ve el relajo de los centros comerciales, pero ya desde ahí se anunciaba lo que para ahorita nosotros es común. Váyanse a un centro comercial cualquiera, no sé si son de la Ciudad de México, Galerías Insurgentes, Patio no sé qué, en fin, ya no me acuerdo de más nombres. Y te hacen sentir aparentemente bien, pero todo el tiempo es promoverte productos que te hacen sentir únicos y diferentes, reitero, pero que van encaminados a que formes parte de un club. Y si no eres eso, pues ya, no le entras al caché. Y eso, por ejemplo, en la actualidad, pues se ha vuelto más extensivo porque ya involucra hasta conductas, involucra ideas, involucra formas alimenticias. Y es la lógica del mismo mercado de renovarse. Piensen, por ejemplo, ahora, y digo esto es con todo respeto, no estoy hablando mal de lo fitness ni de lo vegano, pero piensen en esas conductas. Que, por ejemplo, antes no se hacía. Ahora se recupera la salud, pero la salud en términos de consumo, no en términos de cuidar nuestra persona. O mejor dicho, se habla del cuidado como una manera de consumir un bien. ¿Sí, Gerardo? Ahorita que estás comentando eso, bueno, quiero hacer un comentario y te quiero hacer una pregunta. Sí. Justamente el sábado estaba yo con mi terapeuta y precisamente él me decía que él es de la Ciudad de México, me atiende a distancia, ¿no? Y tiene su consultorio allá en Polanco, allá en la Ciudad de México. Entonces él me contaba algo que está muy relacionado con lo que estás diciendo ahorita. Dice que allí en Polanco hay una moda de que la gente riquilla
Ujú. tiene que tener su personal training, su nutriólogo, su psicólogo y no sé qué más chingada cosa, ¿no? Pero el chiste es que eso hace que pues lo busquen ya ni siquiera por necesidad o porque tengan algún problema, sino por consumismo, ¿no? Por moda y por consumismo, ¿no? Porque si no, no eres hipster o no sé qué chingado, tampoco sé qué sea eso, Ujú. ¿no? Pero a mí lo que me sorprendió es que yo le preguntaba cuánto cobran. Dice que él está en un edificio donde, o en unos consultorios donde son 8 terapeutas y dice, yo soy el barato. O sea, yo aquí cobro la consulta 1,200 pesos, la consulta. Y él es la hora semanal, ¿no? Y él es el barato. Dice que hay unos que cobran 1,800 la consulta, 2,000 y la gente lo paga allá en Polanco, ¿no? Madre. Sí, yo también me quedé, ¿qué? O sea, también me quedé en eso, pero dice que sí lo paga la gente y que semanal pagan una consulta de 1,500, de 1,800, de 2,000 pesos. Pero a tal grado ha llegado el consumismo, ¿no? Que ya nos han vendido como esta idea de lo fitness, del coaching personal, del nutriólogo, de lo vegano, del psicólogo, de todo, ¿no? O sea, esta cuestión de la salud ya se convirtió en algo de consumo, ¿no? Yo creo que por ahí también va un poquito el tema de los coach, ¿no? Sí, sí. Donde pues han también muchos, no digo que todos, va, habrá de todo, ¿no? Pero muchos se han convertido en, pues más que nada en vendedores de talleres o de lo que sea, lo que te están vendiendo es eso, la salud, ¿no? Exacto. Entonces ya está eso. A mí, la verdad que me da miedo que un día nos quieran vender hasta el aire que respiramos, ¿no? Pues Con para esto. eso, para eso, perdón, para eso va, para allá vamos. Hubo una iniciativa que fue en España y en Bolivia en dos diferentes momentos, en donde se quería privatizar, uno era la luz solar Ya su madre, sí, lo escuché ese. y el otro era el agua de lluvia. El sol querían privatizarlo, ¿verdad? Ajá, sí, 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 lo sí, sí. escuché. Y creo que aquí en el PAN quería hacer un desmadre así. No voten por el PAN, por favor. Bueno, ese es mi comentario, ¿no? Como para complementar lo que tú estabas diciendo. La pregunta que tengo es, viendo tu imagen, es que me quedé viendo del estado de bienestar que se está Ajá. hundiendo. Eh, no, no funcionó en varios países este rollo del estado de bienestar, pero, por ejemplo, hay un país en donde creo que sí funcionó, creo, pero dime y corrígeme si me equivoco. Ajá. ¿Qué pasa con Cuba? Porque me parece que ya el estado de bienestar sí funcionó, aunque no tengan nada de las comodidades que los países neoliberales tenemos, pero hasta donde yo sé, y a lo mejor soy ignorante y estoy equivocado y me falta leer más, pero hasta donde yo sé, en Cuba, por ejemplo, todos tienen salud, educación, no sé si canasta básica, por lo menos como lo más básico para vivir, todo el mundo lo tiene. ¿Es correcto? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ahí Sí. sí funciona el estado de bienestar y en otros países no? Bueno, aquí cabe señalar una cosa y reconozco en mi falla, por cuestiones de tiempo no vimos el tema, aunque sí es muy importante, y es que en Cuba no se ejerció el estado de bienestar. En Cuba lo que hay es un socialismo, o sea, fue de los pocos países que mantuvieron ese esquema, y si bien tiene sus limitantes, tiene críticas muy fuertes el Estado cubano, también es un Estado que por su orientación a buscar un bien colectivo, es que garantiza cuestiones muy, muy básicas. Reitero, la diferencia, por ejemplo, entre el socialismo y el estado de bienestar es que el socialismo, el estado de bienestar, aunque te genera una serie de apertura para que tú te muevas, no deja de ser individual y no deja de ser injusto. Aunque hablamos de que el Estado garantiza educación, salud, vivienda, eso lo hace, como lo vimos al principio, en la lógica de que tú consumas. O sea, yo te invierto para que tengas una escuela pública y tú tengas acceso, pero para que lo que no gastes en la escuela lo ocupes en comprarte un gansito, por decir una tontería. Te bajo la luz, pero para que tú la compres. De esa manera, según Keynes, y bueno, reitero, lo vas a ver cuando estés en teoría económica, se activa la economía, porque más empresas entonces se abren y por lo tanto eso es más trabajo y aparentemente quien trabaja gana, pero no es algo equitativo.
todavía hay un gran embudo que hace que un sector muy importante de la población viva en la miseria. Por ejemplo, aquí en México, a través del arte, eso lo podemos ver con la película de Los Olvidados, que esa es una fuerte crítica que se le hace al Estado mexicano y al estado de bienestar. Vean esa película, creo que es de Luis Buñuel, está bastante intensa. Y ahí, por ejemplo, se habla que este crecimiento económico y social que se da en los 50s y 60s, que son los años dorados de la economía mexicana y de la historia contemporánea de México, porque es el periodo en donde hay mayor estabilidad, resulta ilusorio, porque gran parte de la sociedad sigue viviendo en la miseria. O sea, la única diferencia es que te mueres más lento de hambre. Pero esta movilidad social solamente se da en algunos sectores. Más que en otras épocas de la historia, sí, definitivamente, eso es incuestionable. Pero no estamos hablando de una justicia social. En el caso de Cuba, por la lógica de su revolución que va en aras de colectivizar la propiedad para garantizar que todos tengan condiciones necesarias de subsistencia, aquí tenemos que recordar que Cuba agarra este término de Marx de necesidades materiales. O sea, lo que realmente tiene que subsanar el trabajo: educación, vivienda, salud, ocio y bueno, por supuesto que también empleo. Esas son las 5 necesidades básicas que plantea Marx. Lo demás es necesidades aparentes, podemos vivir sin ellas. Entonces, la lógica del Estado de Cuba es: colectivizamos la propiedad. Obviamente aquí tenemos que considerar el bloqueo que ha frenado enormemente el desarrollo económico de este país, pero tienen lo básico. Y hasta la fecha, a pesar, reitero, de las fallas del Estado cubano, ningún niño se queda sin escuela, ningún niño se queda sin casa, ningún niño se queda sin comida. Hoy en la mañana estaba checando algunas cifras o sea, me quedé con la boca abierta. Estamos hablando que el 5% de los mexicanos siguen siendo analfabetas. ¿Cuánto? El 5%. O sea, de 128 millones de mexicanos, el 5% sigue siendo analfabeta. Estamos hablando que la escolaridad promedio de México, que no estamos aquí hablando de su calidad educativa, eso ya es muy aparte, pero por lo menos en el papelito tienes la preparatoria. En Cuba, obviamente son diferentes cuestiones, estamos hablando de un país más pequeño, con una menor población, eso también hay que considerarlo, pero en Cuba el grado es un poquito mayor. Allá hasta los obreros tienen estudios universitarios. Sí, están todos alfabetizados y en salud están súper bien, ¿no? No, y Bien, también en educación, en deporte. educación. O sea, ellos... Pero a ver, Ajá, perdón, es que entonces me estoy confundiendo, o no sé si me estoy confundiendo. ajá. El estado de bienestar es que Capitalista. es capitalista, pero le da una chamba al gobierno, ¿no? Que Más es bien que el es gobierno le el dé lo gobierno básico, a la... el Estado le dé lo básico a la población para que no gasten dinero en eso, pues, que no gastes en Exacto, educación, que no pero gastes en salud. acuérdate que no deja de ser capitalista. Y en el estado de bienestar es el gobierno el que regula la economía. Cuando estamos Ok. hablando de modelos político-económicos como el socialismo real, que es el que ha existido en Cuba, en la Unión Soviética y en Vietnam, en China, incluso aunque en China ya es una cosa medio rara que ya no entiendo. Ahí el gobierno es quien tiene el monopolio. Ojo, no tiene importancia, es quien tiene el monopolio. El sector privado está sometido al gobierno o, en el mejor de los casos, no existe. Porque todo está centralizado, es una economía centralizada. No hay Por libre ejemplo, mercado en el estado de bienestar. ¿mandé? No entiendo entonces, porque Mira, en el estado de bienestar, sí, digamos que sí tiene elementos que lo asemejan un poco al socialismo, pero es capitalista porque defiende la propiedad privada. Sigues teniendo ahí un sector privado autónomo que a veces se lleva bien con el gobierno y a veces no, y lo vimos en Historia de México, y es eminentemente individualista. Es decir, tú pa' tu santo y se acabó. La diferencia del estado de bienestar, por ejemplo, con neoliberalismo,
es que el estado de bienestar te protege un poquito más. Te garantiza ciertas cosas, pero va con el fin de que tú consumas y de que no la hagas de jamón. Por eso la sociedad del capitalismo de bienestar en los 50s y 60s fue tan conservadora, porque la gente se conformó, dijo, ok, si tengo una chambita que me garantiza una jubilación y una casita de Infonavit, ¿para qué chingados me voy a las calles a pedir mejores salarios u otra condición laboral que necesito? ¿Sale? En el socialismo no, en el socialismo tienes garantizado eso. Y aparentemente tú eres dueño de los medios de producción, solamente que el Estado lo gestiona, digamos que es el administrador, ¿vale? Por lo tanto, no existe la propiedad privada. En Cuba aparentemente no existe la propiedad privada. Digo aparentemente porque sí existe. Hay quienes estas cadenas hoteleras y el turismo, donde el Estado pues además entra en un cuerno. Digamos que está un poquito vetado. Ahora, ¿por qué no funciona y por qué la gente migra de Cuba? Es, en primera, porque tienen un bloqueo que no les permite diversificar la economía. En segunda, porque sí, socialmente están bien, pero reducen tus libertades políticas. O sea, aquí tenemos todavía la ilusión de que podemos decir, pinche gobierno, y no me meten al bote. En Cuba, si dices eso, vas, cabrón, órale. O sea, aparentemente en el capitalismo, en el estado de bienestar y en el neoliberalismo, tienes aparentemente respeto a tus libertades políticas individuales. Digo, aparentemente porque no es así. Somos el primer país, si hablamos de México, somos el primer país en donde matan periodistas. En donde tenemos una superdeficiencia en cultura política. Nuestra democracia está de risa, es más, ni siquiera es democracia. Y por eso hacemos comparsa a este show, que por cierto, este año es de elecciones, y somos un desmadre. El aparato de censura es más sutil y lo más jodido de todo es que nosotros, ya sea que censuramos a los demás o nos censuremos a nosotros mismos. Y eso cada vez es más grave. ¿Sale? Pero bueno, supuestamente en el capitalismo sí tienes esas libertades. Cosa que en el comunismo abiertamente te dicen, no, güey. O sea, te tienes que regir por estos estatutos para medio beneficiarte, pero hay de ti si quieres más. Si piensas acumular riqueza, porque entonces sí te voy a fregar. Ahí no sería más una característica de una nación ¿Dictadura? de un totalitarismo. En algunos casos, como en Corea del Norte y en China, sí. En Cuba no tanto porque no hay un culto al líder. Pero si es autoritario y si es una dictadura porque no hay una renovación política. Sí, claro. Pero lo que yo no entiendo es, yo lo que creo es que han mezclado o relacionado la cuestión política, que se volvió una dictadura, que se volvió totalitario, dictadura, lo que sea, con el sistema económico. Y creo que tendríamos que aprender a separar que pues una cosa es socialismo, pero lo han relacionado con los países que han adoptado el socialismo, se han vuelto dictadores. Sí. Pero según yo, son cosas separadas. En No sé si teoría estoy bien. sí. No, estás bien y en teoría sí. Digamos que esa es una vía. Pero desafortunadamente por el desarrollo histórico de cómo se han llevado a cabo esos modelos, es que tienden a un estado autoritario. ¿Por qué? Porque a mediano plazo centralizan el poder. Analiza los casos de la URSS, de China, de la misma Cuba. Son diferentes razones, pero tienden a eso, a la centralización. Y eso es algo que, por ejemplo, también se ve en nuevas formas de socialismo, como es el caso de Bolivia y de Venezuela. O sea, llega un momento en esa dinámica en el que el Estado, así abiertamente, se pone en un ámbito superior y más importante que el individuo. Sí, pero es que no podría ser de otra manera. Si yo doy chance a que otros Te tomen otras truenan la decisiones. revolución y adiós todo. Sí, se entiende, o sea, no se justifica, se entiende. Pero esa es una de las críticas que, por ejemplo, los anarquistas le hacen a los
a los marxistas, espérate, güey, si tú mantienes este estatuto de jerarquía y de dominación, naranjas dulces que vas a generar una distribución equitativa de la riqueza y vas a permitir ser a los demás. No, vas a tender a una dictadura. Y eso es lo que le critican los anarcos a los comunistas. Por eso les decían en estas discusiones, güey, todo chido, pero el único problema es que sigues manteniendo el rollo del Estado. Y mientras el Estado se mantenga, puedes acabar incluso peor. Por eso los anarquistas planteaban otra cosa. Pero bueno, ya después ahí nos armamos una reunión Zoom y vemos pues qué pedo con la teoría del Estado y qué onda con los modelos políticos. Porque sí está tremendo y ese tema me late un montón. Me late un montón, ¿vale? Pero bueno, eso es en cuanto a lo que está pasando. Reitero, la diferencia del estado de bienestar con el socialismo es que en el estado de bienestar se mantiene la propiedad privada, se hace esta referencia clásica de tú te haces a ti mismo, se justifica la desigualdad a través del mérito, pero el Estado es quien regula la economía, ¿vale? También no me confundan el estado de bienestar con lo que es el neoliberalismo. El neoliberalismo es la reacción al estado de bienestar. Toma el poder cuando el estado de bienestar fracasa, a finales de los 70s, principios de los 80s. Ahora, en la actualidad hay países, por ejemplo en el norte de Europa, que están recuperando este rollo del estado de bienestar. Países como Finlandia, Estonia, Suecia, Noruega, Dinamarca, van tendiendo hacia esa línea. Pero ya es una cosa un tanto aparte, que es bastante nueva. Yo todavía no la termino de entender bien, ¿vale? Y eso se está dando porque ya se está viendo que el neoliberalismo, a 40 años de su aparición, ya chupó faros. Si ahí les interesa, les voy a mandar un libro muy bueno de un geógrafo. Es geógrafo, pero es un excelente libro de historia. Se llama Breve Historia del Neoliberalismo y está bien fácil de leer. Ese señor escribe bien bonito. Y el autor es David Harvey. Es un geógrafo marxista que tiene estudios sobre esos rollos y que es muy bueno para entender toda esta situación. Bien, bueno, ¿dudas hasta aquí? No, ¿cómo se llama el libro, profe? Breve historia del liberalismo. Es más, antes de que se me vayan las cabras al monte, se los voy a enviar de una vez. Denme 5 minutitos, no menos. Ya te encontré. Se los voy a pasar al grupo y ya de ahí ustedes se lo bajan. Y para que puedan entender también bien este desmadrito, les voy a rolar otros 3. Bueno, no menos 4. Creo que leyendo esos textos les va a ayudar muchísimo a entender el mundo actual. ¿Sale? Mi recomendación es que se lean primero el de La breve historia del neoliberalismo. Digo, esto es en sus ratos libres. Yo entiendo que ahorita está en una situación en donde es prioritario el examen, pero ya cuando lo quieran tocar, no sé, cuando la curiosidad llegue a sus mentes o que se les vaya el internet o no sé, ya tienen con qué entretenerse. Bueno, les decía, el orden sería breve historia del neoliberalismo. Eso les va a ayudar muchísimo. Luego leerían lo que sería a Baudrillard, la sociedad de consumo, que les digo, es un texto que habla de los 60, justo del 68, pero que es bastante actual, bastante actual. Luego de ahí pueden leer lo que es la sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, que ahorita es un filósofo muy importante que está analizando qué show con lo que está pasando ahorita. Se van a ver reflejados en ello. Y de ahí léanse a este sociólogo francés que se llama Repensar la justicia social.
un poco para criticar la meritocracia que ahorita está en boga, y finalizamos con un libro que me parece de lo más interesante, que se llama Happycracia, que justo está criticando esta cuestión que ahorita está agarrando el neoliberalismo de, hey, tienes que ser feliz, porque vibrando y pensando en positivo puedes lograr las cosas, ¿no? Que es algo, pues sí, bastante, bastante neurótico, por cierto. Entonces, este señor, creo que es sociólogo español, Edgar Cabañas, pues hace un cuestionamiento de que al finalizar este rollo que, por ejemplo, lo vemos en el coaching, el desarrollo humano, en influencers, de vamos, o sea, párate y tú puedes irte al mundo, ¿no? O sea, literatura de superación personal, etcétera, 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 va atendiendo hacia un consumo que te genera más depresión, ¿no? Bueno, ahí Gerardo, que es psicólogo, nos puede ayudar más en ese tema, pero está el orden. Son libros muy, muy buenos, muy interesantes, se van a clavar, además, los autores de una pluma, puta, yo quisiera escribir como estos güeyes, la neta es que te seduce, ¿vale? Y eso les va a dar mejores herramientas para vivir en este chingado entorno, ¿ok? Bueno, dudas, preguntas, comentarios, No, profe. ¿no? Bueno, ya pasando todo esto, vamos a ver un poco para repasarlo de historia, que los representantes de este orden cuando apenas empezaba, que es el periodo en el que estamos situados, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, aquí matamos 2 pájaros de un tiro para el caso de las que están presentando el examen. Ellos van a ser los instauradores del neoliberalismo en Inglaterra y Estados Unidos respectivamente. El laboratorio para ver qué tanto funciona va a ser Chile bajo la dictadura de Pinochet, y nadie dice nada sobre este señor vestido de blanco con cara de soy bueno, no me odien, pero que va a resultar clave no solamente para la derrota de la URSS, sino para la implementación de todo esto, y es Juan Pablo II. Juan Pablo II es un papa que va a apoyar mucho este proyecto. ¿Sale? Ahora, acaba la Guerra Fría y vamos a ver cambios políticos muy importantes. El primero de ellos es la caída del muro de Berlín, que aunque ya vi que en Facebook dicen que fue en 1991, no, fue en 1989. Y la reunificación de Alemania es en el 90. Hay tip y pónganse buzos para la clase de historia. ¿Ok? Aquí vamos a entrar a los cambios geopolíticos que se van a dar desde el fin de la Guerra Fría para acá. ¿Sale? Aquí por favor retomen las sesiones de Historia Universal, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, para entender por qué Alemania se separa y por qué hace 20 y tantos años, 32 años, sí, 32, ya van a ser 32 años, se va a reunificar, ¿va? Ahora, con la caída de la Unión Soviética, también con el fin de la Guerra Fría, también la Unión Soviética se va a desmembrar. Y eso va a dar pie a 15 países. Ojo, porque también suele llegar a ser pregunta de examen de geografía. Hay 2 maneras de aprender qué hubo con estos. La difícil y la más difícil. No es cierto. Es una más práctica y hay otra que sí está muy tradicional. La tradicional es aprenderse esto como si fuera el rosario que alguna vez rezaba. Los países que se desmembraron de la Guerra Fría son Estonia y bueno, ya de ahí se van en su lista de súper. Si nos vamos con lo que yo les propongo, es conectar la parte de la ubicación geográfica con esas naciones. Me parece un poco más accesible. Si hablamos de la región del Báltico, que es esta, vamos a ver que hay 3. Lituania, Letonia y Estonia. ¿Sale? Si hablamos de la región europea, tenemos también
3, Moldavia, Ucrania y Bielorrusia. En la parte que es euroasiática, hay 2 países. La Rusia, la Federación Rusia, Putinlandia, como le quieran llamar, y Georgia. Si nos vamos al Cáucaso, y se le conoce hacia el Cáucaso porque es este laguito, es el Cáucaso, entonces vamos a hablar de todos los países que están ahí. Son 3, Armenia, Azerbaiyán y Turkmenistán. ¿Ok? Y luego están Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. De esta manera tenemos los 15. A esta región es la de Asia Central. ¿Ok? No es tan complicado. ¿Dudas hasta aquí? ¿Me repites nada más los de la región de Asia Central? Claro, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. ¿Taiki qué? Tayikistán, Ajá. ¿Y el otro? Kirguistán. Kirguistán. Gracias. De nada. Chicas, ¿cómo vamos? ¿Bien? Sí, profe. Perfecto. Bien, todo bien. Muy bien. Ahora, otro país que va a cambiar va a ser Checoslovaquia. Checoslovaquia se va a dividir en 2. República Checa y Eslovaquia. ¿Sale? Sencillo, hasta el mismo nombre. Ah, ojo, antes de que se me olvide. El que la Unión Soviética se separara y Rusia comenzara a ser un poder hegemónico en la región, va a dar pie a algunos conflictos políticos. Con Ucrania hay tiro. Y hace como 5 años estuvo medio grueso por la península de Crimea. Y en el sur, por este lado, hay una región que se llama Chechenia, que está luchando por su independencia, aunque bueno, allá no sé cómo va el chisme. Esos también suelen llegar a ser preguntas de examen. ¿Ok? Chechenia, Rusia, conflicto ucraniano-Rusia. Ahí, ¿va? Bueno, volviendo al relajo de qué países se separaron, además de estos 2, tenemos Yugoslavia. Yugoslavia se va a dividir en, perdónenme, en 7 países. Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro, Albania y Grecia, perdón, y Macedonia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? Y sí, para mantener la tradición, estamos ante una región que sigue siendo geopolíticamente conflictiva. Aquí está Kosovo, que sigue siendo famosa por dar aire de revoltosos. Y otro tanto creo que también llama Macedonia, que como que se quiere dividir. Es una región volátil. ¿Dudas hasta aquí? No, Ok. ¿Las demás? No, todo bien. Perfecto. Y entonces ahora, con el fin de la Guerra Fría, estamos viendo que se desplaza el poder hacia unas regiones.
Aparentemente, en un principio Estados Unidos va a mantener su hegemonía, pero con el paso del tiempo va a compartirla con otras regiones que también no son nada desdeñables. Una de ellas es Europa Occidental, la Unión Europea, que además aquí tenemos la parte económica. China, ahorita está emergiendo India también, y Rusia. ¿Sale? Y esto nos ayuda a entender el norte contra el sur. O sea que tenemos un sur bien jodido y un norte que sigue siendo foco de atracción de poblaciones migrantes. O sea, así como está constituida ahorita la geopolítica, las principales potencias económicas, nos lleva a ver la migración. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok, muy bien. Vamos con lo que sigue. Otro de los rasgos distintivos de la globalización va a ser la formación de los tratados de libre comercio y que van a dar pie a las áreas económicas regionales o mercados comunes. Cada área económica regional va a tener sus particularidades. No vamos a ver todas porque me voy a llevar toda la clase, solamente vemos rasgos más importantes. El SAN, que va a estar, que bueno, ahora ya es TECMEC, que van a estar integrados por países como México, Estados Unidos y Canadá, va a plantear la libre circulación de mercancías, servicios y capitales sin impuestos aduanales. Esos impuestos aduanales se le conocen como aranceles. Va a haber una apertura de inversiones productivas y financieras, lo cual va a conllevar a una expansión del capital extranjero en México. O sea que de esta forma las multinacionales entran más fácil al país. Obviamente este tratado va a beneficiar enormemente a los Estados Unidos. Y por supuesto que va a consolidar los monopolios transnacionales que van a ir ahogando paulatinamente a los pequeños y medianos negocios. Piensen, por ejemplo, en la comida. McDonald's, Burger King, de alguna manera van a afectar a los locales de las colonias y de los barrios. Bodega Aurrerá, Walmart, le van a pegar a los mercados locales. Muchos de ellos son negocios familiares que no tienen los elementos necesarios para ir compitiendo con ellos, ¿no? Así es que hagan patria y vayan a comer con quesadillas uñapelos en vez de, no sé, Taco Bell. ¿Sale? De esta manera también se puede reactivar la economía, otra vez yéndonos desde lo local. De ahí, más adelante, Gerardo y el hermano de Itzel, que es economista, igual nos pueden dar más adelante una charla sobre eso. Es un proceso bien, bien interesante. Pero a medida que optemos por los grandes consorcios, estamos poniendo en la torre al mercado local y es más caro. Pero otra vez volvemos con lo presuncioso, con lo aparente. Se los digo porque yo ya me tocó vivirlo. Justo la semana pasada estaba promoviendo un curso de historia que estoy llevando a cabo de lunes a viernes de 2 a 4 y una persona me dijo, no, es que no eres de qué me dijo, CONAMAT. Y como no eres CONAMAT, no creo que estés acreditado, así que va. Y así de... Hasta estoy dando mejores cosas, un material más chido, atención personalizada, sí sé historia, nomás tengo la cara. Y pues no, me batió porque no soy CONAMAT. Dije, no, pues va. Sí, ya me han tocado varios, que porque no eres tal institución y no. Hubo una persona que hasta me pidió el título. En serio. A ver si es cierto si eres maestro. Dime, ¿estás titulado? Yo me quedé con... En primera Usted es chido, profe. Gracias. Dije, no, pues, así no.
Y es parte de lo mismo, o sea, vamos por la marca, no por lo que realmente pudiéramos aprovechar del producto. Y eso es lo que beneficia a los consorcios. No, voy a hacer un diario de las frustraciones económicas que he vivido en el último mes. Pero es parte de nuestra cultura, o sea, ahí es en donde también estamos inducidos por los medios, ¿no? O sea, todo está de alguna forma articulado. Léanse el de Japicracia y el de Sociedad de Consumo ahí. Ahí lo van a entender mejor. Yo la verdad dije, no, sí. Pero después sí me puso a llorar, ¿vale? Bueno, otra área económica común que vale la pena recuperar es la Unión Europea. Esta tiene cosas más particulares. Van a integrarse de tal manera que no solamente van a permitir el libre intercambio de bienes, sino también el libre tránsito de personas. No sé si aquí tenga gente que ha viajado a Europa, yo no, solamente por los libros y me ha salido más barato. Ahora sí que por telepatía intelectual ya me recorrí, pues no toda Europa, sino el mundo entero. Aunque espero algún día también llevar mi cuerpo físico a esos lares. Pero allá, por ejemplo, tengo entendido que solamente sacas un documento y te puedes dar un rol por todos los países que integran la Unión Europea. Y creo que es más fácil viajar a Europa que a los Estados Unidos, no se ponen tan mamones allá. Y más barato, creo ¿Y es más también. barato? ¿Tú ya te lanzaste al otro lado del charco, Gerardo? No, pero toda mi familia sí, menos yo. O sea, mi papá ha viajó muchas veces allá, ¿no? Y tengo familia en una hermana, y por ejemplo, lo que me dicen es que, bueno, ellos tienen medios de transporte como el tren bala, pero también, por ejemplo, el boleto de avión es muy barato, Uh-huh. ¿no? O sea, tú puedes ir de un país a otro país en avión y pues es como cuando nosotros viajamos en el autobús, en el ADO, así, ¿no? Cierto. Es muy accesible para la gente. Luego también hubo un rollo aquí con lo del euro, ¿no? Uh-huh. Se unifican las monedas, aunque no todos. Inglaterra dijo, no, ni madres, yo no la armo. Tenía, Y creo se que de quedó. hecho ya se salió de la Unión Europea con este relajo del Brexit. Sí, me hacen falta unas clasecitas de economía para entender el chisme de por allá. Pero la particularidad... ¿Mande? Luego platicamos. Ándale, luego platicamos, sí. Estaría genial. Voy a tomar un curso contigo de economía para historiadores. ¿No? Otra cosa que les iba a comentar es que también la Unión Europea se está consolidando en el sentido de que tiene un organismo político ya común, el Parlamento Europeo. Entonces estamos hablando de un orden supranacional. Me parece que está en La Haya. Eh, ¿Qué otra cosa vamos a ver por ahí? Unificación de moneda, libre tránsito de personas, libre tránsito de mercancías. Y por supuesto que van a atender un montón de cosas ya en términos comunes. Es la región del mundo que está más integrada. Aunque bueno, también esto no ha involucrado un proceso justo. Tenemos países como Francia y Alemania que con la Unión Europea crecieron a nivel bárbaros y pues está en lo que le llaman la vergüenza de Europa, ¿no? España, por ahí Italia, Grecia, que no les ha ido tan bien y que esta integración pues de alguna manera incluso les ha afectado. Creo que ahí de los más jodidos es España. Por España, me cae bien, pero como que es el patito feo de Europa. ¿En qué año fue esto de la Unión Europea? Eh, bueno, los antecedentes están con el Tratado de Roma en el 57, se consolida con los tratados de Maastricht y me parece que la unión de moneda y el libre tránsito de personas se da a partir del 2001. O sea, cuando varias de ustedes eran bebés. Yo era un puber. Me acuerdo que cuando pasó eso, tenía un amigo que era testigo de Jehová y ustedes saben que los testigos de Jehová son personas que, pues, toman en literal lo que dice en la Biblia, ¿no? Entonces el güey me decía en el recreo, no, es que esa Unión Europea ya me tenía fascinado, ¿no?
no, es que la Unión Europea y es un símbolo del fin de los tiempos, porque dice el Apocalipsis que cuando no sé quién de no sé quién que era Europa se integraba, ¡pum! Cristo ya va a venir. Así, no, man. Pues creo que si este güey viene, digo, lo digo con todo respeto, si me llevo con el Chucho, pues ya está bastante retrasado, ¿no? Pero en fin. De ahí, pues creo que ya no vamos a rescatar otros más. Son los más importantes. Es todo un trabajal, ¿eh? Analizar los bloques económicos regionales. ¿Sale? Ahí les voy a mandar esta presentación para que chequen esta tabla. Ah, no, esta tabla está en el manual que les pasé. Si es que den una leída al manual, por si las moscas, ¿sale? Y bueno, un nuevo poder que vamos a ver dentro de la globalización y que ya hemos anunciado son las multinacionales, que a diferencia de otros negocios, hablamos de aquellas empresas que yo las denominaría pulpos porque tienen un cuerpo en un lugar, pero se expanden por todos lados. Van a aprovechar la flexibilidad de producción que ofrece la globalización y con eso van a abaratar los costos, que bueno, ahora con lo que estamos viviendo en la pandemia lo está evidenciando claramente. Países en donde hay una gran masa de trabajadores y a un precio muy accesible, voy a poner mis fábricas. India, China, México. O sea, somos de los salarios más bajos. Y en aquellos países en donde haya habido un desarrollo industrial, pues voy a mandar esas mercancías a que las ensamble. Y lo voy a terminar de hacer en países con un desarrollo tecnológico muy alto. Así es el proceso de producción en la actualidad. Por eso era necesaria la integración económica, porque iba a resultar mucho más caro esta dinámica si habían impuestos sobre importaciones y exportaciones. Ya que no están, pues perfectamente yo puedo mandar, no sé, voy a decir una tontería, el algodón del Congo a la India para que en esos telares me cosan las telas, las mandan a México para que terminen de hacer el corte de los pantalones, las cosas más bonitos, y después estos se vayan a los Estados Unidos donde les ponga el sellito de Levi's o la marca que ustedes quieran, y después se redistribuye a todo el mundo, pero con un precio mucho más alto. Se reducen mucho los costos y eso ha permitido además que las empresas crezcan en cuanto a capital. También estamos hablando que son consorcios que pues no tienen un lugar fijo, no tienen un lugar fijo y desafortunadamente son los que más daño hacen al medio ambiente. ¿Sale? Así es que ahí, sin ser globalofóbico, pero sean escépticos de las promesas que les hacen las transnacionales. Ahí tienen algo entre manos. ¿Sale? O sea, están por todos lados. Incluso las más grandes ya tienen participaciones de capital de gente de otros lados del mundo. O sea, no sé, está ya muy cañón el asunto. ¿Sale? Y son las que más invierten en desarrollo tecnológico. A mayor desarrollo tecnológico, más abaratamiento en los costos de producción. Y por lo tanto, mayor plusvalía. No lo digo yo, lo dice la economía. Ejemplos de empresas multinacionales, pues ya. Nestlé, Kimberly-Clark, IBM, Apple, Sony, Samsung, Bimbo. Hay empresas multinacionales mexicanas. Bimbo, Grupo Carso, Televisa, pero ya no sé cómo se llama ese grupo. En fin, hay varios ejemplos. ¿Sale? Y la razón de por qué también aprovechan la globalización es por el costo de mano de obra. Le pagan menos a un obrero mexicano, chino, indio. Bueno, ya si hablamos de una multinacional
de la educación le pagan menos a un profe mexicano que gana entre 5 y 8 mil pesos mensuales por 40 horas de trabajo o más, si consideramos el empleo que se hace detrás de cámaras, a uno finlandés. Por ejemplo, los finlandeses ganan muy bien. Un profe finlandés gana alrededor de 50 mil pesos mensuales. Que sigue siendo bajo, ¿eh? Sigue siendo bajo. Si lo traducimos en dólares, sigue siendo bajo. Pero díganme aquí en México, ¿quién tiene ese salario? Lo más cercano que he visto de eso en lo que yo estudié es diseño de instrucción, diseño instruccional, creo que se llama esa cosa. Nada más por mera curiosidad estaba viendo que los compas que se dedican a eso, que bueno, yo en la escuela la conocí como pedagogía industrial, pues se anda llevando 25 mil pesos a 35 mil pesos mensuales. Pero no me gusta. Me siento como tiburón blanco en acuarios y me meto en una oficina. Vengo rehuyendo durante muchos años de mi vida de las oficinas. Pero son los que ahorita ganan, lo más cercano que ganan eso. En otros lados, por ejemplo, un antropólogo llega a ganar lo que aquí gana un ingeniero civil, entre 15 y 20 mil pesos. Bueno, también depende en dónde te empleas, porque los salarios no son tan buenos aquí en el país, aun siendo profesionistas. De hecho, creo que es el tercer país con peores salarios siendo profesionistas en el mundo. Incluso en naciones como Argentina, Chile, Uruguay, se gana 3 veces más de lo que ahorita hay en México. Y el ámbito de los profesionistas es ahorita de lo que más está migrando. Si es que no es porque los haga de dudar de sus sueños, no va por ahí, mi tirada no es deprimirlos a las 9:25 de la noche, al contrario, yo los aliento a que luchen por lo que quieran, pero sean realistas y conscientes. Ya se acabó esa utopía que, por ejemplo, a mí me educaron de, mira, hijito, estudia una carrera y te va a ir de maravilla. ¿Mande? No te escuché bien, Isabel, no te escuché bien. Que nos quedamos unidos. Te escuchas entrecortada. Aquí es cuando me gustaría que Zoom tuviera la opción de eso. Bueno, ojalá que más adelante nos pueda decir Elizabeth lo que nos quería comentar, pero esa es nuestra triste realidad. Sin embargo, creo que hay cosas que valen la pena. Lo más importante es dedicarse a lo que uno quiere. Aunque tengamos hasta 3 chambas. Que eso es injusto, ¿eh? Eso es injusto. Pero en fin, no agarraré esto como un foro para proyectar mis traumas y mis depresiones. Una bella caricatura que ejemplifica bien lo que estamos viviendo. Quienes regulan esto que les acabo de comentar es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. De hecho, ellos son los que mediante la economía coercionan a los países de que integren esas medidas a sus políticas internas. Y todo a través de los préstamos. Por eso, por ejemplo, en Grecia en el 2004 hubo un desmadre porque el primer ministro de Grecia se percató que las cosas no benefician a su país. Se quiso incluso salir de la Unión Europea, pero llegó el Fondo Monetario Internacional y dijo, sí, pues te retiro las ayudas y a ver con qué te mantienes, güey. También hubo un retiro de capitales, eso dejó sin trabajo a mucha gente y la culpa la tuvo el primer ministro, aunque en realidad les digo, desde afuera hubo esa presión. Y llegó otro señor que pues literal, y perdón por la expresión, se bajó los pantalones y los calzones ante el Fondo Monetario Internacional. Y Grecia sigue estando igual de jodido. Es que no toda Europa es
un paraíso. De hecho, Europa está teniendo muchos problemas. Vean las noticias sobre Francia, Italia, el paro que hay en España. O sea, esta cuestión que habíamos visto antes de países desarrollados y no desarrollados es hasta cierto punto ilusoria, es muy superficial. Si ya miramos con mayor atención y lo vemos con nuestro vecino del norte, tienen problemas sociales muy gruesos y cada vez son peores. Entonces, aguas, 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 ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, pues, ¿No? No, profe. Perfecto. Y bueno, todas estas cosas son las que fomentan lo que vimos en el tema anterior, que es la migración. Consecuencias de este desmauser. Tenemos cambios demográficos. Esta migración que es clásica y muy triste de sur a norte. Que eso no garantiza nada, ¿eh? Y eso lo pueden ver con los miles y miles de migrantes que están en los Estados Unidos. Es realmente muy triste lo que estamos viviendo. Tenemos empresas transnacionales que someten a sus intereses a los estados. Y eso lo podemos ver incluso en nuestro propio país. Hagan una evaluación de lo que se aprueba en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿A quiénes realmente benefician? Incluso las supuestas allá. sociales. ¿A los diputados? No, a los empresarios. Evalúen, por ejemplo, el cambio de semáforo que estamos viviendo. Si bien hay una disminución de casos, el hecho de que se pase a naranja es para reactivar aparentemente la economía, pero no, reitero, a los pequeños y medianos negocios que son los que le han pasado más mal en esto, sino a los corporativos. O sea, les surge que ya la gente se vaya otra vez a chambear. Y aquí coincide también con la precariedad del país. Pero al final es una medida que beneficia al gran capital. Otro ejemplo es el Tren Maya, que bueno, eso es algo que no es del peje, sino es algo que se viene gestando desde 2 sexenios antes. O sea, no van a ser las comunidades de esa región las que van a salir adelante. Y bueno, Gerardo, que es de Chiapas, a lo mejor nos puede contar algo de eso. Pero, pues es... ¿Eh? No creo porque soy amlover. ¿Eres amlover? Sí. Pero bueno, al final son las hoteleras, no es un derrame económico equitativo. Y el daño ambiental va a ser tremendo. No, nunca. Obviamente siempre las más beneficiadas son las, como lo estás diciendo, ¿no? Las grandes corporaciones. Sin embargo, me late un poco la idea de que se haya volteado a ver al sureste, porque durante mucho, mucho tiempo se dejó abandonado el sureste. De hecho, y lo digo yo como chiapaneco, Ujú. siempre en los grandes eventos mencionan o mencionaban, y yo lo viví mucho desde niño, ¿no? A la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, siempre eran, eso era México. Y yo me acuerdo que de niño siempre decía, Chiapas, ¿qué onda? ¿No? ¿Dónde estamos? Ujú. Entonces, el sureste sí ha estado muy, muy olvidado. Aunque obviamente los beneficios mayores van a ser para los grandes corporativos, pues sí hay movimiento y además ahí tenemos también muchas cuestiones de turismo y cosas que, pues bueno, por lo menos para bien o para mal, como esta parte de que prefiero, aunque hablen bien o hablen mal, pero que hablen de mí, ¿no? Que volteen a Ujú. ver el sureste. Bueno, es una cosa. Sí, sí, no, yo lo entiendo y estoy muy de acuerdo contigo. Me parece que esa región del país es la más olvidada en cuanto a este proyecto de crecimiento. Se ha hablado mucho centro-norte, como si México acabara en Morelos, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, yo a veces no entiendo tampoco este señor por qué critica tanto el neoliberalismo si él es neoliberal, su política es neoliberal completamente, Ujú. pero pues el neoliberalismo no llegó nunca al sureste, se benefició mucho al centro y al norte, ¿no? El crecimiento. Es que al sureste se le marginó porque aparentemente no tenía potencial económico.
y también aquí saco mi carta Pokémon, viene la historia. El sureste históricamente ha resistido desde procesos como la independencia, la guerra. ¿Por qué crees que los gringos no llegaron allá? O sea, los frenaron en Tabasco, eh, tenemos a los mayas con la guerra de castas, o sea, y luego proyectos muy interesantes como el de Salvador Alvarado, por ejemplo, y Felipe Carrillo Puerto para Yucatán, Tabasco y Campeche. O sea, el sureste, digamos que ha sido culpable de una resistencia y también de que es una región en donde hay un fuerte sector demográfico indígena. Entonces la idea de progreso va con la idea de integración, de blanquear. Y eso viene desde el siglo XIX. Entonces, ¿para qué chingados me meto a un lugar que climáticamente además es difícil, que la gente no se va a dejar y no se está dejando, y que además me trae propios beneficios muy mínimos a lo que le voy a invertir? Acuérdate que esto se maneja en la lógica de costo-beneficio. Entonces, lo más efectivo es déjenlos. No de a gratis. Chiapas, Guerrero, Oaxaca forma desafortunadamente el famoso corredor de la pobreza, que hasta el pendejo de Macri dijo, pues hay que separarnos de Chiapas para que evitemos. O sea, vean además quién está ahí en la política, pero en fin, es muy temprano para que ya haga corajes. Ahora, se está viendo el sureste porque la lógica de consumo está cambiando, porque ahora entre lo turístico, lo eco-friendly, ay, sí, vamos a las ruinas mayas que hay por ahí, comienza a generar una mayor entrada económica. Pero, por ejemplo, ahorita que está este rollo de los apagones, Uh-huh. ¿quién está rescatando al país? Chiapas y sus hidroeléctricas. Exactamente. Mi abuelito trabajó en Chicoacén. Mi abuelito fue de los obreros que le estuvo dando y construyendo la presa de Chicoacén en los 70s. Y la familia de mi papá estuvieron viviendo un año en Chiapas allá cuando se dio eso. Para que vean que la historia personal y familiar de uno se conecta con el gran devenir del país. Entonces es que siéntanse importantes porque rascándole un poquito en las anécdotas de sus mayores van a encontrar conexión con eventos históricos importantes. Siéntanse como Coca-Colas porque su linaje ha estado en los grandes eventos. Ahí la importancia de la memoria, ¿no? Entonces, aquí el problema, y es lo que estoy comentando con esto, es que el capitalismo es un sistema, se me fue la palabra, pero que consume, no es antropófago, ay, se me fue la palabra. El chiste es de que consume todo. Y eso gente desde Marx y Engels hasta los anarcos lo reconocen. Se chingan tanto a los recursos humanos como los recursos materiales, le hace ambientales. Y eso ha provocado que el periodo de la globalización sea tan canijo que estemos al límite de un colapso ambiental general. Ya no hablemos de la cuestión de la riqueza, que sonará muy bonito un Tren Maya y todo eso, pero no es una riqueza que se distribuye equitativamente, porque la chinga se la van a llevar las comunidades, el gobierno al mantener el orden, pero el beneficio real van a ser de las multinacionales. Van a agarrar nuevos espacios de inversión y pues por supuesto que las ganancias van a ser mucho mayores. Además, ustedes recuerden que dentro del capitalismo conviene mucho la movilidad. Si yo invierto en transportes, genero una mayor ganancia. Llegan a corto tiempo y puedo expandir mi mercado, ¿no? Les digo que es bueno jugar Age of Empires. Entonces, meter un tren ahí, pues va a mover mucho. Sin embargo, el daño ambiental es realmente peligroso. Ya es de lo último que nos queda en cuanto a nuestra biosfera. O sea, nada vale tanto como mantener y conservar en ese sentido la naturaleza. Y ahí la chinga, por ejemplo, se están llevando a las comunidades locales, que también son los que de alguna manera están defendiendo que eso no se vaya a la mierda. ¿Sale? Otra consecuencia del capitalismo global o de la globalización es el impacto de los medios de comunicación. Y es nuestro pan de cada día. Es más, ahorita nosotros, fíjense qué paradójico, ¿no?
estamos hablando mal del sistema, pero estamos haciendo uso de uno de sus recursos, ¿no? La parte satelital. Sin embargo, todo esto implica consumo. Todo esto implica consumo. Ya de cajón, vives o no vives sin internet. Ya no es como, por ejemplo, cuando yo era puber, finales de los 90s, principios de los 2000s, que una casa perfectamente podía operar sin computadora y sin internet. Es más, sin teléfono. Mi familia vivió muchos años sin esos tres, en una vecindad. Ahora ya es imposible. Puede que ahora sin teléfono, porque todo ya es mediante lo digital. Pone crédito y tienes datos para hablar por WhatsApp, para tomar clases, ¿no? Y esto involucra consumir. Esto involucra que el nivel de vida sea cada vez más caro. Pero desafortunadamente, ese gasto no va en proporción a la distribución de riqueza. Por consiguiente, lo que implica, y es lo que de alguna manera todos estamos viviendo, además de acabar neuróticos por las deudas, estamos reducidos a producir, chíngate de 8 a 10 horas al día, 6 días a la semana y a veces más con este rollo del trabajo en casa. Ganas, porque además tienes la ilusión de que sí, gané mi dinero. No, güey, eso es una parte. Y consumes. Desde lo básico, desde necesidades realmente justificables, hasta lo aparente, ¿no? Y esto implica, pues, un impacto cultural en el que además todo es individualizante, todo es la cuestión de la competencia, de ser el mejor, de estar acreditado por un documento que te avale, o sea, como si antes no existieras. Antes era la experiencia, antes era lo sabes hacer, órale, va, no importa si no tienes el título, rífate como los grandes. Se te da la oportunidad. Ahora no, ahora nada de este rollo de la excelencia, de la redituabilidad, tienes que tener prácticamente certificado hasta para cagar bien del baño. Y la lógica, por ejemplo, son los ISO 9000, ISO no sé qué madres, ¿no? Por eso en este periodo la parte instruccional, la parte de la capacitación, tiene pues dividendos enormes. Porque esto está tan dinámico que lo que hoy sabes, mañana ya es obsoleto. Entonces tenemos que tener a alguien que te vuelva lo suficientemente flexible cognitivamente para que constantemente te vayas actualizando. Y al final seas funcional. Por eso también esta cuestión del conformismo, la mediocridad, el ocio, son palabras que incluso hasta suenan ofensivos. Y eso ya lo tenemos ahí bien interiorizado, de tal manera que estamos sobreestimulados. Necesitamos estímulos por todos lados. Y como esto está tan agreste y las enfermedades mentales son cada vez más graves y más amplias, por ahí leí un artículo en el que decían que en los últimos 10 años han habido más suicidios que en los últimos 40. Imagínense a qué nivel tan cabrón estamos. Pues obviamente necesitamos consumir algo que nos haga sentir lo bonito de la vida. Y entonces ahí entra lo que les comenté antes, ¿no? El apapacho a través del mindful, la idea de, ay, el problema no es el mundo, eres tú. Entonces si cambias de actitud, se te resuelve la vida, ¿no? O estos rollos del entrenador personal y hasta mental, ¿no? Y entra también ahí la parte de las neurociencias, ¿no? O sea, es todo un aparato súper cabrón, que suena bonito, pero si somos críticos y le rascamos más, pues como que nos están llevando a un camino que no es nada favorable. Bueno, por acá, reitero, tengo un psicólogo entre el público, ¿no? Entonces él nos puede contar de eso. Y desafortunadamente se da entre más jóvenes. ¿Cómo ven? El año pasado la OMS, estaba viendo yo las estadísticas, dictaminó que la segunda causa de muerte en el mundo es el suicidio. Está muy cabrón. Y yo creo, personalmente, que la primera causa, no sé cuál es la primera causa estadísticamente, pero creo que nada más están contando el suicidio.
sin contar que muchas de las muertes son por enfermedades mentales, ya sea por depresión. Digo, el suicidio es la culminación de una depresión, Ujú. pero también estamos ante, por ejemplo, una situación en donde muchos de los accidentes o la mayoría de los accidentes también estadísticamente son por alcoholismo, y el alcoholismo también es una enfermedad mental. Exactamente. La drogadicción, por eso Las no nos acaba. adicciones, sí, o sea, casi todo, casi, y de hecho hay una rama en la psicología que se llama psicología de la salud, que estudia Eso está padre. la salud física, pero Ajá. qué conexión tiene con la parte psicológica. Y realmente, pues, por ejemplo, ahorita nos está quedando bien claro que muchas de las muertes que está habiendo por COVID es porque somos un país con una alta tasa de enfermedades crónicas. Pero gran parte de la causa de las enfermedades crónicas sí es la alimentación, pero ¿de dónde viene la alimentación o la mala alimentación? De problemas psicológicos también, Ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que come azúcares por ansiedad. Generalmente está asociado los altos consumos de azúcar, de alcohol, de tabaco, o sea, todos estos malos hábitos alimenticios de salud, de no hacer ejercicio, están relacionados con temas de depresión y de ansiedad, ¿no? Esta parte también neoliberal, ¿no? De la figura que nos venden como el estereotipo de la mujer delgada o del hombre así todo mamey, ¿no? Que es una parte que también ha llevado a muchos, aparte de que a problemas de autoestima, a depresión y a trastornos alimenticios. Casi todo está en la salud mental, ¿no? Ahora, no sé si has leído o han leído, compañeras, a Eric Fromm. Eric Sí. Fromm es uno de los que habla acerca de este tema, ¿no? En su libro El arte de amar, me Ujú. gusta mucho porque él hace referencia a cómo el ser humano se ha vuelto una mercancía. Él habla de un concepto que se llama la cosificación del hombre, la cosificación del ser humano. Ya no vales por lo que eres, sino por lo que tienes. Y entonces tengo que tener el mejor carro, la ropa de marca, la mejor casa, la mejor familia, como todo, como muy hacia afuera, Muy pero me ideal. estoy vendiendo yo como un producto, ¿no? Entonces, más o menos algo de eso habla Eric Fromm en El arte de amar, cómo el neoliberalismo se ha impactado en la psicología, se ha permeado en la psicología, ¿no? Cómo nos venden necesidades, muchas necesidades que son creadas con este fin del consumismo, ¿no? Eso pues a nivel psicológico, pero sí nos está llevando, pues ahora sí que a la destrucción del propio ser humano, ¿no? En depresión, en adicciones, en homicidios también. Ahorita hay una alta tasa, lo platicábamos con colegas, de 20 años, de 15 años para acá, hay más trastornos psiquiátricos. A lo mejor de 15 años para acá atendíamos a una persona con problemas psiquiátricos y ahorita ya estamos atendiendo, no sé, 5 de cada... hace 15 años salía una persona de 10, salía una persona con un problema psiquiátrico. Ahorita están saliendo de 10 5 personas con problemas psiquiátricos, ¿no? Y con trastornos límites de la personalidad. Y está muy gacho, ¿no? Estos países como por ejemplo de China, que están diciendo que tienen los mejores niveles educativos, sí, pero también tienen los niveles más altos de suicidio, En ¿no? Por Japón, esta parte tan exigente. ¿Sí? Tienen los niveles más altos de suicidio allí en Corea y en Japón, que son como, supuestamente dicen que la mejor educación, pero ¿de qué les sirve, no? Haciendo este análisis a nivel pedagógico, ¿no? De cómo la educación le hemos dado mucho énfasis a la acumulación de conocimientos, al éxito y al individualismo. Ajá, pero a eso aquí ha llevado, ¿no? Incluso los países que pudieran pensarse que son los mejores, como Finlandia, que mencionabas, también tienen altas tasas de suicidio. Está cañón. exactamente. Sí, exactamente. También viene esta cuestión de que el tejido social se dirime por la competitividad, o sea, uno interioriza ya esta cuestión de la eficiencia y no, yo tengo que ser mejor y esto implica chingarme al otro, ¿no? Por eso también materias como filosofía, historia, que incluso desde una perspectiva tradicional te da guiños de que puede haber algo diferente, las minimizan, porque eso de alguna manera te lleva a romper con ese esquema, te lleva a replantearlo, aún viendo a filósofos tradicionales o todavía asumir la historia como acontecimiento, te siguen marcando pauta que espérate, las cosas no fueron así todo el tiempo. Puede haber algo, ¿no? Y eso ya implica que uno solito, en su propio constructo, en su propio marco, aspire como a replantearse qué está pasando y por qué está pasando, sin llegar a ser doctos en historia o
que en filosofía se metan con los más macizos, pero te deja una chispa que definitivamente no conviene. Y este rollo del consumismo pues también lo tenemos en la industria cultural, en la industria del entretenimiento. Ya todo ha sido reducido a la banalidad. Por eso, por ejemplo, lo que vemos en las barras de comedia, a mí me gusta mucho el humorismo, creo que se nota, pero el humorismo que tenemos ahorita, el que tenemos, por ejemplo, en los años 60, es ridículo, es banal, no es humorismo como tal, es una violencia en el lenguaje. Porque si no tenemos a un güey que se violenta a sí mismo o violenta a los otros, no nos reímos. Y eso no es sarcasmo, eso no es parodia, eso no es hilaridad. ¿No? Y con esto no estoy diciendo que lo de antes sea mejor. Lo vemos, por ejemplo, con la música. Se sacrifica creatividad a productividad. Y eso incluso hasta en la lógica del mercado se ha cambiado. Antes comprabas el disco completo y tenías el tiempo, porque esa es otra cuestión, el tiempo, para oír el álbum, disfrutarlo y ya de ahí pues tú elegir las rolitas. Ahora, ¿qué es lo que te venden? Listas de reproducciones ya preestablecidas en donde está el éxito del artista ya. Y los artistas se confunden con eso, con generar éxitos, no álbumes. Realmente es muy valorativo el hecho de que todavía haya gente que ocupe esa creatividad para, bueno, hagamos un álbum chingón, algo que genere creatividad, el género que sea, pero eso implica exigir, eso implica un esfuerzo de pensar y eso es ahorita lo que menos se tiene, porque además el hecho de pensar implica darle una dimensión diferente a tu existencia, buscar alternativas, aún dando pateadas de ahogado. El digamos, no sé cómo llamarlo, si ser hipersensibles o más bien generar una sensibilidad aparente que al final te vuelve piedra, implica que ya aceptes las cosas como son y que veas que no hay una alternativa. O que te claves en un modelo de vida que realmente no corresponde y que además eso te deprima. Viene otra cuestión muy importante, el tiempo. Si todo esto que tú acabas de mencionar es una realidad y es algo que vivimos cotidianamente y que enfrentamos y que de alguna manera, todos de alguna manera, de algún modo hemos estado afectados, creo que no hay nadie aquí que no esté afectado por una cuestión de ansiedad, de frustración, porque las expectativas no concuerdan con lo que estamos viviendo o por lo que nos criaron además, ¿no? Porque eso también responde a modelos anteriores. No sé, tenemos un montón de causas por las cuales sentir un malestar. Me hiciste acordarme de Freud en el malestar de la cultura. Es porque además no tenemos tiempo. No tenemos tiempo y el tiempo es lo que necesitamos tanto para crear vínculos afectivos sanos como para esta cuestión de la creatividad en el trabajo. También por eso el arte ha sido menospreciado y banalizado, porque implica tiempo. Tiempo que conlleva a desarrollar una serie de habilidades, de aptitudes, de ser realmente sensibles. Y eso es lo que no da. No tenemos tiempo, por eso queremos todo preestablecido. Por eso diría por ahí Bauman, el amor está líquido, la educación está líquida, se conforman con videos de 5 o 10 minutos en donde les venden fórmulas mágicas y con eso uno ya siente ser docto en algún tema en cuestión. O sea, eso sí ya llega a una precariedad cognitiva que, bueno, con el paso de los años se enchufa directo con otro que ya habíamos comentado, ¿no? Y que además nosotros impulsamos en consumir, ¿no? Entonces es algo triste y por eso pues es muy importante mirar hacia otros lados, hacia otros saberes. Reitero, no llegar a estas utopías todas universales que en algún momento hubo en los 60s, porque me parece que ya es muy complicado, por ejemplo, llegar a un socialismo como lo planteaban en la Revolución Rusa, o comunidades anarquistas, como alguna vez se vio en los 30s, ¿no? Incluso me parece que el proyecto LZ, que yo respeto muchísimo y admiro, no sé hasta qué punto puede ser viable. O sea, ahí como que me está ganando mi lado distópico. Pero de que se debe hacer algo para romper esta normalidad que está de locos, no me refiero a la que estamos viviendo con el COVID, sino lo que nosotros asumimos como normalidad. O sea, esta normalidad de trabajar a tal punto de perdernos, de vivir todo el tiempo deprimidos, frustrados, ansiosos, de cotidianizar la violencia, de asumir, por ejemplo, las relaciones socioafectivas como relaciones de dominación. Chale, ahí me salió lo Foucault. Todo eso, esa normalidad hay que quebrarla de algún modo. Hay que buscar espacios, ¿no? No sé, quizá inclusive ver hacia atrás, hacia esos momentos que estábamos antes de la globalización para rescatar algo, no para buscar fórmulas mágicas, sino para tener nuevas directrices, nuevas guías que me permitan recuperar la humanidad. Era algo con lo que yo estaba platicando con mi mejor amigo que también es pedagogo
andábamos en un debate bien sabroso, ¿no? Entonces yo le decía en una nota de audio, porque estábamos analizando pues estos videos en donde mezclan psicología con filosofía en una onda bien positiva, ¿no? Una onda bien, pero tóxica, sí, muy cabrón, de, sí, las 5 claves de los estoicos para que vivas mejor, casi casi como si fueran nuevas religiones, ¿no? Y en 10 minutos te aventaban un chorro así de esa filosofía, pero con la vida real. Entonces llegamos a la conclusión de que sí está de la mierda el asunto, pero que se debía hacer algo, y más los que nos dedicábamos al rollo de la educación, para recuperar la vida. Pero esta vida orgánica, esta vida profunda, no lo fugaz que, por ejemplo, te puedes topar en una selfie o en una publicación de red social, porque ahí puede ser hasta Batman si quieres. Pero detrás del telón, ¿qué eres, no? Entonces sí teníamos, los que nos estábamos dedicando a esto, pues llevar con quienes trabajamos a la confrontación, pero no para afianzar la depresión que ya tenemos. O sea, no es causar suicidio, ¿no? Por decir, mira, la vida es una mierda, sino para que de ahí emergiera un optimismo más sano que te genere resiliencia, que te genere una valentía para poder redescubrirte, conectar con tus necesidades, atenderlas mejor y generar una empatía realmente honesta, no nada más lo que nos venden, por ejemplo, en estos comerciales de, hey, ayudándole a la gente a levantar su ropa, ya hiciste un cambio. Que me parece de lo más estúpido y burdo que pueda haber, ¿no? Me choca, ¿no? O lo que consumimos también con ciertas corrientes musicales, ¿no? Creo que partir de la fatalidad, de la tragedia, para asumir que la vida es compleja en sí misma, eso sí algo inherente, y tener la valentía para afrontarla, no importando hacia dónde vayamos. Si es esta felicidad tradicional que nos llegan a poner, si es otra cosa, porque somos más inquietos, qué sé yo, pero el punto es recuperar nuestra dignidad. Ahora sí que develar en qué estamos, afrontarlo, en la medida de lo posible, tener esa valentía y de alguna forma ser resilientes, resistir. Por ahí, si les cuadra este rollo, ando en mis ratos libres estudiando a un güey que me parece que tiene una propuesta muy interesante que se llama Michel Onfray. Es un filósofo francés que además es posanarquista, tiene cosas bien chidas. Él tiene un librillo que se llama La fuerza de existir, manifiesto del hedonista, y el tipo marca una ética totalmente distinta, mucho más orgánica a la que usualmente estamos acostumbrados a asumir. Hagan de cuenta que es un heredero de Foucault, de Nietzsche, de Deleuze, de Cioran, de todos estos vatos que pues, son como el lado oscuro de la filosofía. Y va con esa intención. Él, por ejemplo, plantea este rollo de sí, está muy chido la revolución, pero pues es algo que ahorita ya no cuadra. Ahorita lo que urge es hacer algo. Entonces él plantea, por ejemplo, hablar de microrevoluciones. No sé, tiene ondas muy, muy interesantes este francesito. Si lo desean, les puedo compartir ese libro y pues también que lo analicen. Porque acuérdense que la filosofía no se tiene que tomar nunca como dogma, nunca como receta, sino más bien como una orientación, y toda orientación exige una crítica, un análisis, incluso mis clases. Que aquí yo no vendo sesiones de primera comunión o te voy a resolver la vida, ¿no? Sino tienen que darse la oportunidad de que esto pase por un filtro. Y quien enseña, como parte de su acto de amor, tiene que llevarlos justo a eso, ¿no? Que cuestionen incluso lo que están aprendiendo de uno y ver hasta qué punto realmente es aplicable, considerando que hay variables, que hay contextos distintos. Dejar de lado un poco estas fórmulas estandarizadas. ¿Cómo ven? Ya quedó impactado este asunto. ¿Vas, Ger, que por ahí quieres comentar algo? ¿No? ¿Alguien más, chicas? Sofía, Mar. ¿Y ya? No, sí, todavía están. Luz, Yaney. Adelante, adelante. No, profe, yo no. Okidoki. Todo bien, profe. Muy bien. Bueno, para ir cerrando la sesión de hoy, vamos con algunas consecuencias que ya son bastante cotidianas. La precariedad y la desigualdad cada vez es más apabullante. A mí me parece bastante grosera esta fotografía. Pero es lo que vemos. Lo que vemos. Y peor aún, lo justificamos, ¿no? Me parece que esta foto es de Venezuela, de Caracas. Otro tanto lo pueden ver en Santa Fe.
Y por supuesto que esto también se reproduce a nivel global. O sea, vean la aparente desigualdad, y digo aparente porque ya nos dimos cuenta que no es tan diferente entre un país desarrollado y un país en vías de desarrollo. Por eso me parece tan triste la migración, porque se juegan la vida para ir a un lugar mejor, pero a veces ese lugar incluso hasta puede resultar peor que su lugar de origen. Lo que lleva a la necesidad es algo realmente triste. ¿Sale? Este mapita está muy bueno, me parece que eh, lo pueden encontrar en su guía, por favor, chequenla. Y no ahondaré más en esto porque me parece que ya es algo que pueden, pues sencillamente por conocimiento general, inferir. ¿Sale? Hay algunos matices. Por ejemplo, me parece que este mapa no está actualizado. China ya está en otro lado. O sea, tampoco no es así tan radical. China ya está en otro nivel. Corea del Sur también entra por ahí. Y no nos olvidemos de los tigres asiáticos, que son naciones del sureste de Asia que con el inicio de la globalización tuvieron un crecimiento bárbaro. O sea, Vietnam, Taiwán, bueno, sí, Taiwán, Tailandia, Indonesia. O sea, y eso incluso lo podemos ver en el arte, ¿no? O sea, los dioramas, el cine coreano, que por cierto no es nada malo, yo apenas estoy metiéndome en esos rollos y no es nada malo, no todo es caricaturas japonesas como dirían por ahí en el barrio, no todo es anime, hay cosas muy muy interesantes y que eso refleja también el desarrollo de un país. Y bueno, la tristeza de Latinoamérica. Ya para finalizar, pues este mapa, que por cierto también está en su manual, les va a ayudar muchísimo a aguantar vara en cuanto al examen. En este mapa se sintetiza bastante bien cuáles son las zonas de conflicto que hay en el mundo y las razones. Recuerden que hay casos muy desafortunados como el Congo, donde está el coltán, Sierra Leona por los diamantes, Venezuela por el litio y el petróleo, pero también tenemos conflictos por cuestiones de migrantes, como es el caso de la frontera México-Estados Unidos, también con esta parte del Medio Oriente. Hay broncas por límites fronterizos, como es el caso de Pakistán con la India, por esta región, Cachemira. Hay países que se quieren separar, como, bueno, regiones que se quieren separar, como es el caso, ya les había comentado, de Chechenia, que está por aquí. Todo tanto sucede con Ucrania. También en el Cáucaso tenemos bronquillas. Sahara Occidental con Marruecos. Hay países que por regionalismos también tienden o poseen el riesgo, por así decirlo, de separarse. Cataluña en España, no hace mucho planteado su independencia. Reino Unido con el Brexit. Por acá hay 2 que 3 regiones de Sudáfrica que ya se comienzan a separar. Otro tanto en Filipinas. En fin, el mundo no es algo agradable como a veces quisiéramos pensar. Para poder salir avantes de esta situación en el examen, detecten la región y vincúlenlo con su causa, con su causa de tensión más importante. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok, muchas gracias, Paola. Vianey, Luz, Mar, Sofía. No. Todo bien. Ok, Bien. pues bien. No, todo bien. Perfecto, perfecto. Pues con este final tan Todo bien. distópico, vamos a finalizar la sesión de hoy. Antes de agradecer su asistencia y el esfuerzo que varios de ustedes hicieron por estar aquí conmigo y resistiendo hasta el final como buenos guerreras y guerreros que son, les tengo 2 avisos. La primera de ellas es que me acaban de notificar que por cuestiones laborales yo ya no puedo seguir con el curso de geografía, así es que hoy fue la última sesión, así de abrupto acabó esto.
Se canceló la temporada por falta de recursos. No, no es cierto. No. El primer aviso, ya hablando en serio, era para despabilarlos. Es que, además ni se la creyeron. Fue tan rápido que creo que no me salió bien la broma. Ya centrándonos, queda por ahí pendiente el cine debate del Joker. Se tenía pensado para hoy, pero bueno, fue algo extenso este desarrollo temático. Así es que no se me salvan, queridas, queridos. Lo hacemos dentro de 8, un poco más holgado. Y queda también pendiente un tema que a mí me da mucha tristeza, por cierto, y es ver las principales características económicas de México. Algo que sí hay que tomar en cuenta, en tanto que suelen haber 2 que 3 preguntillas en el examen, tampoco no muy complicadas. Si ustedes ya empezaron a checar la parte de geografía de sus guías, se van a percatar que son preguntas realmente muy sencillas y que además se pueden responder apoyadas en otras materias. Así es que ahí Geo es bastante noble, solamente si hay que ser muy analíticos, razonar bastante bien el reactivo y no hay falla, ¿va? Me parece que con la guía están bien protegidas y protegidos. Así que bueno, el siguiente lunes cerraríamos el curso de geografía con el debate, fíjense qué final tan más bonito, y con esa referencia a lo que es México, ¿va? Abrimos la sesión con el debate. Es más, si por mí fuera, pues nos llevamos las 2 horas, no hay falla. El otro es más talachero. Y damos una revisión del potencial del país. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, cuestión, comentario? ¿Tienen claro qué películas quedaron? O bueno, ¿qué película? Quedan, yo en estas fechas ya me aviento Parasite, no la he visto. Chequen por favor los links que les compartí también. ¿Sabes? Profe, ¿va a ser nada más la del Joker o la de Parásitos también? Pues acordamos que la básica era de Joker y eso fue por democracia. Si tienen tiempo, sí, solo sí, rífense Parásito. Pero reitero, prioritario es el Joker porque es la que ustedes eligieron, ¿vale? Ya saben que no es una apreciación estética de la película. En esta ocasión no vamos a mirar la cinta de esa manera. Va a ser un vehículo para analizar cómo es que el neoliberalismo ha afectado a nuestra sociedad. Es una muy buena metáfora esa cinta. Así que tienen que leer, tienen que repasar lo que es globalización, neoliberalismo, cómo eso modificó nuestra sociedad, las principales características, irlas identificando en la cinta. Si es necesario hagan apuntes, si no, ya es cuestión de cada quien. Lo que sí quiero es que tengamos argumentos sólidos para charlar sobre la movie el siguiente lunes, ¿vale? Les digo, va a ser una bonita forma de cerrar esta etapa de su formación. No, mentira, queda una última clase. Y esa clase es un examen general de geografía. ¿Va? Así es que dentro de 8 días es, digamos, el cierre oficial y la siguiente es el examen. Y para por ahí un poco ser más flexibles en cuanto al tiempo, si tienen otras cosas que hacer o algo así, la retroalimentación que tradicionalmente pido al finalizar el curso, me la mandan por WhatsApp, ¿ok? ¿Dudas, comentarios del cierre? No. Muchas Ok. gracias, Vic. No, de nada. No, Bien. profe, Perfecto, pues siendo así, sí, el mundo está culero, pero eso no implica que no peleemos por nuestra dignidad. Que descansen, tengan una excelente noche, relax, por favor, no interioricen esa angustia, esa depre, y pues nos vemos dentro de 8 días. Y gracias por esos corazones. ¿Vale? Gracias, Vic. Linda noche a todos. Linda noche, gracias, bye. profe. Bye. Linda noche, profe. Bye. Bye. Adiós, Superman. Bye.